Hola, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir una película que nos recomienda Loba Grisu. No dejes de seguirla en su canal de Twitch, en su canal de YouTube, una excelente streamer con la cual te súper divertirás desde cocina extraña hasta los juegos de terror más escabrosos. Ella nos recomienda que veamos Symbol, película de 2009, también conocida como Shimburu, que es una película japonesa escrita, dirigida y protagonizada por Hitoshi Matsumoto, un famoso comediante y actor japonés. Esta es una película surrealista, cómica y profundamente absurda que desafía las convenciones narrativas tradicionales. O sea, trata de darnos una historia que podamos ver todos, en la cual podamos entender todos, la cual es una historia de una familia que el padre es un gran luchador mexicano e irá construyendo una historia de un personaje atrapado en un cuarto blanco rodeado de símbolos fálicos de querubines, y que esto desencadenará una serie de situaciones y de acciones muy divertidas que a lo largo de la película irán construyendo un discurso bastante interesante. Y ambas historias, la del luchador sobre todo y la de este personaje atrapado en este cuarto blanco, se culminarán con la conexión de ambas historias, donde aparentemente no hay conexión alguna. Este hombre que está atrapado en este cuarto blanco, interpretado por Hitoshi Matsumoto, hace una interpretación espectacular de sentirse en este lugar extraño, donde pareciera todo estar arreglado, ordenado, pero esa misma calma y esa misma orden que hay en este espacio vuelve loco a este personaje de Matsumoto, a lo cual trata de escapar de ahí, y lo único que puede hacer es presionar estos peculiares botones alrededor de la habitación que estarán lanzando objetos diferentes, comida, bonsais, cosas de plástico, sillas. De vez en cuando aparecerán personajes, un perro que sale de la nada y casi se lo come, y un montón de situaciones muy tontas, muy ridículas, que hacen que la película sea muy disfrutable. Porque aunque la conversación que hay, que las grandes conversaciones que hay están a partir de la historia de la familia del luchador, pero una gran parte de la película ocurre en ese cuarto blanco, con ese personaje de Matsumoto, que no tiene nombre como tal. Y entonces irá interactuando con todos estos botones, y la habitación estará cambiando con base a cómo usa estos objetos, cómo va desordenando u ordenando apariencia de no, como la apariencia de un orden, pero se está volviendo caótico por una sola cambio que hay en la habitación, que es el personaje de Matsumoto, a lo cual hace que la película se vaya convirtiendo en un absurdo, un surrealismo muy absurdo, y que justamente es lo que explora la película. Este caos que parece que hay en la primera parte de la película, que es la familia de los luchadores, o la historia del luchador sobre todo, con una fotografía muy calmada, muy convencional de cine, contra el aparente orden que hay en la habitación blanca. Pero en el transcurso de la película se van intercambiando estos roles, y realmente lo que parece no tener sentido, que es la primera familia, es lo que tiene mucho más orden y mucho más sentido de orientación. Y a diferencia del cuarto blanco, que pareciera ser el espacio calmado y más tranquilo, es el que está carente de sentido y está en un desorden constante, está en un caos muy profundo que está volviendo loco el personaje de Matsumoto. Entonces encontrará un botón que abrirá una puerta y que tal vez lo deje salir, y se convertirá esa mecánica de poder salir de esa puerta en una especie de escape room, donde cada decisión que toma lo irá volviendo cada vez más loco. Y está súper plagado de comedia física, de comedia burda, tonta, pero que funciona súper bien en la película, porque trata de ser demasiado elegante y demasiado conceptual a través de elementos muy tontos y muy absurdos. Y entonces la película va explorando estas dos grandes situaciones, el orden, el caos. Hay un trasfondo tal vez de la idea de lo religioso y de lo que implica ser religioso, que esa religiosidad nos da cierta calma espiritual y cierto orden,
del cual el personaje de la habitación blanca carece de eso. Él no tiene, parece que lo tiene todo, como esa vida superflua, esa vida llena de dinero, de lujos y de excesos, y aún así está insatisfecho. Mientras la historia de la familia, que es una familia humilde que habita en un rancho, donde donde la hija, o sea, uno de los hijos, la hija mayor, es monja, pero es un caos esa monja, que es la que lleva al padre a la lucha libre en un caos de conducción, en una aceleración muy intrínseca, que siempre va hacia tope, hacia todo esta monja, y que al final llegarán al mismo lugar, aunque vaya menos o más deprisa o más despacio, vaya más o menos lento, lo cual hay un discurso, creo, bastante interesante, y que el personaje del luchador, el padre, se está preparando en una cuestión como muy religiosa, ¿no? O sea, como una comunión de prepararse para la lucha libre, donde pareciera que el mundo real es sumamente caótico, pero es el único lugar donde hay un orden establecido, hay una forma de hacer las cosas, el A, el B, el C y el D, y nos va llevando a través de la mística de la lucha libre justo a la mística del ser humano, que el personaje de la habitación blanca carece completamente de ella. Es un caos esa habitación llena de objetos y de cosas, pero la forma que intenta este personaje de salir lo hace sumamente divertido y sumamente ridículo, mezclando un montón de elementos muy de los cómics, muy de videojuegos, muy de la televisión, pero crea un espacio en blanco, un espacio vacío completamente lleno de cosas. Y la forma de llevar ese espacio en la interpretación de Matsumoto es una cosa bellísima de ver en la película. Hacia el final las historias se conectan y creo yo desperdicia un poco la potencia narrativa que tiene al principio, de dejarnos pensarse en la película, de dejarnos interactuar en lo que creemos de lo que está hablando la película, y al final creo que nos trata un poco de ignorantes y nos explica hacia dónde quería llevar el significado de la película, y lo resignifica tanto que creo yo se pierde mucho, se vuelve absurdo. Este personaje logra salir de una primera habitación para llegar a una segunda habitación un poco más oscura, donde se dará cuenta que cada botón que él acciona interactuará con la vida diaria, ¿no? El mundo real, entre comillas, a lo cual lo convierte en una especie como de el maquinista del universo, una especie entre comillas, pero muy entre comillas, de Dios que articula todo, pero solo es como un Dios caprichoso que solo él va subiendo y escalando y avanzando y va presionando botones que hacen de nuestra vida un reverendo caos. Pero en ese reverendo caos lo toma de cierta forma un poco irrisorio, de que debemos reírnos de esas cosas ridículas y dejarnos sorprender, y que todo hay momento para la paz y la tranquilidad, como también debe haber lugar para la locura y el desastre, y que eso es nuestra propia condición humana. Pero luego viene ya el mensaje un poco ácido y del comentario, creo yo, fuera de lugar, donde señala que ese caos que permitimos en nuestra vida, ese desorden que podemos permitir en nuestra vida, solo nos ha llevado a tomar decisiones sumamente tontas que nos han puesto en peligro, y que todas esas decisiones se van reflejando y viendo en pequeños fragmentos de la pantalla de guerras, destrucciones, conflictos, desesperación, tristeza, coraje, violencia, y que contrasta como mucho con la primera parte de la película, que tenía que ver más como con nuestro propio orden, nuestro propio entendimiento, y de cómo estamos incompletos o infelices en ciertos lugares, aunque lo tengamos todo, y que puede pasar lo contrario, que no tengamos muchas cosas, pero tengamos justo lo necesario para sentirnos en paz y tener una misión en la vida. Y viene un discurso muy padre entre el ser religioso, el ser espiritual, la concentración, el propio arte, la creatividad, creo yo, que nos lleva al menos a platicar sobre ese tipo de aspectos, porque la película nos centra muy en espacio, muy de un performance, tiene una narración muy peculiar, no de lenguaje cinematográfico, lo cual lo hace una película curiosa, diferente, pero no por eso le quita el carácter de película. Pero hacia el final, como rompe sus propias reglas y nos explica de qué está hablando, no hay una como gran relación en lo que hay, o nos fuimos todos a un lugar tal vez que nos hacía mucho más eco, que nos era mucho más relevante platicar sobre este orden, ese caos, el ser interior, lo religioso, el ser, porque hay dos elementos narrativos religiosos muy importantes en las dos historias, pero
tampoco se explican y que no hay una gran necesidad de explicarlo, sino para que estén ahí y estemos viendo este irreverente orden e irreverente caos. Y es muy divertida la película en ese sentido porque es muy disfrutable, porque es sorprendente ver qué va a ocurrir, qué va a pasar. Y cuando esperas algo que pase y pasa es sumamente satisfactorio. Y cuando te sorprende la propia película igual es sumamente satisfactoria. Entonces viene una estructura que pareciera muy caótico al principio, pero al final se va comportando y componiendo en este discurso, yo insisto, del orden y del caos al orden. Y cuando vuelve al caos, la película, creo yo, se rompe y viene otro discurso que creo está fuera del lugar de la película. No que no sea importante, pero creo que está en otro lado y en otro momento. Pero sin duda es una super película que puedes ver en la plataforma de YouTube. Hay un montón de versiones. Encuentra la que más se te acomode a tu idioma porque hay un montón. No hace falta entender realmente los diálogos de la película. Es una película física, de movimiento, del uso del espacio, del uso de la cámara, excepcional. Y eso hace que todos la podamos entender. Solo que la película te pone a prueba y te pone un montón de elementos para que te distraigas y te pierdas. Pero es una película sumamente divertidísima que igual te puede permitir super clavarte en la intención de la dirección o solo quedarte por encimita en la textura, y aún así es sumamente película, creo yo, si insisto, es muy divertida. Symbol, una película de 2009, escrita, dirigida y protagonizada por Hitoshi Matsumoto. Entonces, échale un ojo. ¿Tú qué crees de qué trata? ¿De qué crees que te dejó pensando? ¿Qué fue lo que te dejó pensando? Muchas gracias a Loba Griso por esta recomendación. Es una película que súper disfruté mucho. Me gustó poder jugar, poder clavarme mucho, creo yo, en la textura. Poderme fijar en un montón de cosas que sí están en la película, pero no son el tema y no son la crítica, porque tampoco es una película súper profunda. Pero me gusta que me haya puesto a pensar estas cosas. Y me gusta la comedia que plantea la película, porque la falta de uso de movimientos de cámara hacen un gran discurso en la película. Y la comedia física y el cómo se desenvuelve Matsumoto en el espacio es una cosa hermosísima. Symbol de 2009 es una película súper recomendada que puedes encontrar aquí en YouTube. No hay pierde para poder entender la película y para poder disfrutar la película. Muchas gracias a Loba Grisu por compartir esta película conmigo y que comparto ahora yo con ustedes. Y por supuesto, muchas gracias a todos por estar aquí. No dejen de darle like, de compartir, de comentar, de criticar, de señalar. Cualquier comentario que sea para crecer este contenido es bien recibido. Muchas gracias a todos y ¡ay los vidrios!